Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación Alameda por esta oportunidad de moderar este panel con tan ilustres personalidades que van a hablar de un tema que es muy importante en la sociedad argentina, en la sociedad internacional, que es el tema del narcotráfico y su vínculo con el crimen organizado. Voy a hacer una breve presentación de los panelistas, que van a hablar cada uno 10 minutos, 15 minutos. Así que, bueno, en primer lugar va a hablar Virginia De Filippi, que es abogada penal en la UBA. Ella trabaja en la Fiscalía, es secretaria de la Fiscalía Federal número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Federico Delgado, una fiscalía que ha trabajado y ha comprobado vínculos entre los narcos y los prostíbulos acá en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar va a hacer uso de la palabra Alicia Romero. Ella es referente de las Madres contra el Paco y por la Vida, una institución que ha nacido en Lomas de Zamora y que ha ido expandiendo su trabajo en distintos puntos del conurbano y del país. En tercer lugar va a hablar el exdiputado de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Cinquerruy, integrante del Partido Socialista y del Frente Amplio Progresista. En cuarto lugar va a hablar Liliana Betiolo. Ella es prosecretaria de la Fiscalía Federal número 1 de Rosario. Ella fue quien pidió la detención del jefe de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, y quien está sospechado por vínculos con narcotraficantes y proxenetas. Y por último va a hablar José María Di Paola, el padre Pepe, quien ha desarrollado una importante labor pastoral en la Villa 21-24, en Santiago del Estero, y actualmente en la Villa de la Cárcova, en José León Suárez, el partido de San Martín. Antes de dejarlos con los panelistas, quería llamar la atención y remarcar el interés social, periodística, política que tiene este panel, ya que vamos a tener el privilegio de escuchar voces de referentes, de personalidades, de gente que viene trabajando en contra del crimen organizado y del narcotráfico, quienes hacen su labor en distintos puntos del país y que atraviesan situaciones que son bastante parecidas o situaciones que se pueden asemejar, lo cual nos habla de que hay una problemática nacional que se manifiesta en distintos puntos del país con diferentes maneras, pero que tiene un hilo conductor. Así que sin más, los dejo con Virginia De Filippi. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, como bien me presentaron, trabajo en una Fiscalía Federal, acá en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quería contarles un poquito las dificultades que se presentan en la investigación de las causas vinculadas al narcotráfico. Nosotros hicimos un trabajo estadístico en la Fiscalía sobre los turnos policiales, lo que se llaman los turnos policiales. Cada Fiscalía Federal está de turno con todas las comisarías de la capital federal durante 15 días. Y eso quiere decir que todos los delitos de competencia federal que se inicien durante esos 15 días le van a tocar a la Fiscalía Federal en turno. Que esto ocurrió, digamos, en la Fiscalía en la que yo trabajo, en los años 2011 y 2012, o sea, son las últimas estadísticas que tenemos, en los meses de octubre y de febrero respectivamente. Este trabajo estadístico nos va a mostrar los parámetros de actuación de las fuerzas de seguridad en todo el ámbito de la capital federal. Es como que nos va a dar una radiografía de cómo actúa la policía y todas las fuerzas de seguridad. ¿Sí? En el ámbito de la capital federal estamos hablando de la Policía Federal, Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en el trámite de estas causas, ¿sí? Que son las causas vinculadas a la infracción de la ley 23737, que es la ley de estupefacientes. No solamente cuando una fiscalía está de turno con las fuerzas de prevención actúan sobre delitos de ley de estupefacientes, sino que las fiscalías intervienen en todos los delitos de competencia federal. Los delitos de competencia federal pueden ser, por ejemplo, los secuestros extorsivos, la trata de personas, la falsificación de moneda y los delitos vinculados a la infracción de la ley de estupefacientes. Como se ve en este primer gráfico, del total de las causas de competencia federal, que como dije incluyen todos estos delitos, la mayoría de las causas son por infracción a la ley de drogas, ¿sí? O sea, es el grueso del trabajo que tiene una Fiscalía Federal
durante estos 15 días que dura el turno, ¿sí?, que le entran estas causas, van a ser por infracción a la ley de estupefacientes. Fíjense en los porcentajes, que eran como un 72% en el 2011 y un 69% en el 2012. Entonces, acá radica la importancia, ¿sí?, que tienen los delitos vinculados al narcotráfico. Y ya dentro de lo que es el subconjunto de drogas, ¿sí?, todos los delitos vinculados a la infracción de esta ley de drogas, vamos a ver que los esfuerzos que destinan las fuerzas de prevención, las fuerzas de seguridad, al combatir estos delitos, en realidad vamos a ver que se destinan más que nada a un tipo penal que está previsto en la ley 23737, que es el que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿sí? Y no tanto, como se ve en el porcentaje, a los delitos, digamos, más importantes, que tienen que ver con la investigación de bandas organizadas que se dedican a la venta de drogas, ¿sí?, al narcotráfico en general. El problema, digamos, con esto, o sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué las fuerzas de seguridad destinan sus esfuerzos en estas causas, ¿sí? Vean que los porcentajes, digamos, de causas que se inician por prevención policial y que tienen que ver con el consumo personal de estupefacientes, en casi su totalidad van a terminar en un archivo por sobreseimiento de los imputados. ¿Y por qué? Porque desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente Arriola, en el 2009, dijo que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no puede ser considerada delito, siempre y cuando esa conducta no trascienda o no afecte a terceros, es que todas estas causas que se inician, que son la gran mayoría, ¿sí?, en cada turno policial, por ejemplo, de 430 causas que se iniciaron en el turno 2011, el 72% de esas causas de drogas eran por tenencia para consumo personal. Y el puerto de esas causas, o sea, el destino de esas causas es sí o sí un archivo, ¿sí? Sí o sí esas causas van a terminar en un archivo. ¿Por qué? Porque la acción que están cometiendo estas personas no es considerada delito, ¿sí? Sin embargo, sí, más allá del precedente de la Corte Suprema del año 2009, se sigue actuando de esta forma, ¿sí? Las fuerzas de prevención siguen deteniendo personas que están en la vía pública o consumiendo, ¿sí?, o porque tienen alguna actitud sospechosa, ¿sí? Y estas causas todas terminan en un archivo. ¿Qué pasa entonces con las demás causas? O sea, el remanente de causas que tienen que ver con la ley 23737, que es este poquito que queda, que no tiene que ver con el consumo personal de estupefacientes. ¿Cómo encara la policía este tipo de investigaciones? Bueno, hay un porcentaje de estas causas en que sí se investiga el comercio, lo que se llama el comercio de estupefacientes, que puede ser, por ejemplo, las personas que almacenan droga, que las fabrican, que las transportan, que las suministran, ¿sí? Todo eso está dentro del comercio de estupefacientes, que es, digamos, el delito más grave, donde actúan bandas organizadas para cometer estos hechos. Después también hay una mínima parte de las causas que se inician y que no son consumo personal, que tienen que ver con un delito que es la tenencia simple de estupefacientes, que es un delito que también está en la ley de estupefacientes, que es como un híbrido, ¿sí?, que es cuando a una persona se le encuentra droga en una cantidad que no puede determinarse que sea para consumo personal, pero tampoco se le puede determinar la intención de venta o de comercio de esa droga, ¿sí? Estas causas también, digamos, lo importante para ver en estas causas que se inician por drogas, por infracción a la ley de drogas y que no son de consumidores, también, como se ve en este gráfico, culminaron en un archivo, ¿sí? La mayoría de las causas algunas se investigan, ¿sí?, otras se archivan y un mínimo porcentaje, que lo vemos ahí, ese es el mínimo porcentaje, el 5%, que se eleva a juicio. Yo trabajo en una fiscalía de instrucción, que acá en Capital Federal, las fiscalías de instrucción lo que hacen son recabar las pruebas suficientes para elevar la causa a juicio oral. Lo que se llama elevar la causa a juicio es mandar, ¿sí?, las pruebas con los imputados a juicio oral para que en un juicio a los imputados se los condene o se los absuelva por un delito, ¿sí? Entonces ya sí vemos que de esta
de la gran cantidad de causas sobre infracción a la ley 23737, la mayoría son por consumo personal de estupefacientes, ¿sí? O sea, que van a ser archivadas. Y que el remanente, ese pequeño remanente, también, ¿sí?, va a ser archivado, y que solo un 5% es el que se le va a juicio. Evidentemente, algo, o sea, nos estamos dando cuenta en la Fiscalía cuando estamos haciendo. O sea, esto surge de la práctica cotidiana, día a día. Todos los días nosotros trabajamos con esto, ¿sí? Y por eso es que surgen, digamos, estas estadísticas que hicimos en estos dibujos para mostrarles a ustedes por qué, digamos, o sea, preguntarnos por qué pasa esto. O sea, evidentemente algo está mal, ¿sí? Si solamente un 5% de las causas por infracción a la ley de estupefacientes se eleva a juicio. Entonces también nos preguntamos, bueno, ¿cómo se inician? ¿Cómo inicia la policía estas causas? ¿Cómo inician las fuerzas de seguridad estas causas? Bueno, y acá vemos un poco también que el problema está ahí. Muchas de estas causas se inician por lo que se llama denuncia anónima, ¿sí? Que es que una persona puede llamar, ¿sí?, al 911, hacer una denuncia sobre comercio de drogas y no dar ningún dato que lo identifique. Y el problema es que también la llamada denuncia anónima está muy discutida, ¿sí?, su legitimidad, y la mayoría de las causas que se inician por denuncia anónima tampoco llegan a buen puerto, ¿sí?, porque las denuncias anónimas suelen desestimarse, porque no se considera válida. O sea, una denuncia anónima no es considerada válida, o por lo menos está discutida su validez. También nos pusimos a pensar en cómo se inician, digamos, estas causas, y muchas veces se inician por lo que se llama olfato policial, ¿sí?, que es esta actitud sospechosa que las fuerzas de seguridad ven en las personas que están por la calle, y muchas veces también, digamos, lo que pasa es que este olfato policial luego es declarado nulo, ¿sí?, porque es una forma de iniciación del proceso no constitucional, ¿sí? Otras causas también se inician porque la gente está efectivamente en la vía pública consumiendo estupefacientes, o porque, por ejemplo, los policías sienten el olor, ¿sí?, a las drogas. También otro dato muy relevante es que de esta gran cantidad de causas que entran por cada turno por consumo personal de estupefacientes, y que, como dijimos, terminan archivadas, la gran mayoría de estas causas por consumo personal, la droga de la que estábamos hablando es marihuana, ¿sí?, un 71% de marihuana. Entonces, digamos, también nos preguntamos, o sea, ¿cómo puede ser que únicamente, digamos, lo que se investigue es a los consumidores y a los consumidores de marihuana? O sea, ni siquiera las drogas más, digamos, dañinas, ¿sí?, que existen. Luego, este gráfico nos demuestra lo que es la selectividad policial, ¿sí?, la selectividad penal. Nos demuestra que la mayor cantidad de causas iniciadas, ¿sí?, por el delito de tenencia para consumo personal de estupefacientes se da en los barrios, ¿sí?, de las comisarías con jurisdicciones en los barrios más pobres, ¿sí? Vemos que la mayor cantidad de causas, por ejemplo, 19 causas, 14, no sé si se ven bien los números, ¿sí?, pero las comisarías son las comisarías de Constitución, de Barracas, de San Cristóbal, que es donde más ocurren estas cuestiones. Bien, entonces, desde la Fiscalía, digamos, nos preguntamos y tratamos de esbozar una respuesta de por qué ocurre esto, y las razones son dos, las conclusiones a las que llegamos nosotros. La primera es lo que yo llamaría la desidia o la falta de capacidad de investigación de delitos complejos, ¿sí? Tanto las fuerzas de seguridad como mismo el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal carecen de competencias, a veces, ¿sí?, para investigar estas bandas, que son bandas organizadas, ¿sí?, de manera tal que resulta difícil, por ejemplo, tienen teléfonos celulares intercambiables y difíciles de rastrear, tienen lugares de almacenamiento de la droga que también son intercambiables y difíciles de encontrar. Por ejemplo, en muchas de estas causas casi nunca se llega a un alto cabecilla, ¿sí?, de la banda, pero sí se llega, o un mediano eslabón, yo diría. Si se llega es porque quizás otro miembro de la banda confesó, porque la ley 23737 establece como un sistema de premios, ¿sí?, de premios para los arrepentidos.
Un arrepentido, una persona que forma parte de una banda, de un eslabón inferior, se le puede perdonar la pena o bajar la pena si confiesa y aporta datos de eslabones superiores. Entonces, todo esto, en realidad, si es que se llega alguna vez a un eslabón superior, tampoco es gracias a la investigación policial ni judicial, sino que es gracias a la confesión de una persona que quiere ser beneficiada por este premio, ¿sí?, que otorga la ley. Y otra de las razones, en la falta, en la carencia de investigar bien y de manera eficiente el narcotráfico, es lamentablemente lo que ocurre más a menudo, la connivencia, ¿sí? La connivencia de las fuerzas de seguridad con estas bandas. ¿Y cómo se da esta connivencia? Bueno, directamente a veces las fuerzas de seguridad forman parte de las bandas, ¿sí?, de narcotraficantes, colaborando, digamos, siendo uno de los eslabones de la banda, y otras veces, lo que pasa más a menudo también es encubriendo, ¿sí? Las fuerzas de seguridad encubren a estas bandas de forma, por ejemplo, avisando, o sea, liberando la zona, ¿sí?, en que actúan, por ejemplo, avisándole de los allanamientos que van a realizarse a los imputados de estos delitos, avisándoles que cambien los teléfonos porque están intervenidos los teléfonos, etc. En la Fiscalía tuvimos varias causas en las que se investigó el narcotráfico, ¿sí?, a bandas bastante importantes, y lamentablemente en todas siempre hay personas de las fuerzas de seguridad implicadas. Y bueno, por eso la pregunta que nos hacemos y que queremos responder hoy, gracias a la Alameda, es qué hacer para que esto no ocurra más. Gracias.